Bueno, mis amados hermanos, vamos a arrancar este día con nuestro tema que es mente sana. Y definitivamente es un tema muy importante porque ahí está el receptáculo de todo el conocimiento que nos da nuestro Padre y a través de ella, de la mente, es que podemos desempeñarnos como esos hijos de Dios con toda esa palabra que Él nos da. Dios nos ordena renovar nuestra mente. Desde el primer momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, comenzó un proceso de desprendimiento de cosas del pasado y empezamos a llenarnos de la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el gran inconveniente que podemos tener nosotros los cristianos es que muchas cosas del pasado, muchos aprendizajes del mundo se han quedado allí y se han fortalecido quizá, o nos hemos aferrado a ellos y no somos conscientes que la Biblia dice algo totalmente diferente. Vamos a Efesios 4, 22, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos de todo eso que hizo parte del pasado, todos esos aprendizajes, mis amados hermanos. Imagínense cuántos años estuvimos nosotros en el colegio, luego en el bachillerato, en la universidad, teniendo una cantidad de experiencias en la vida, pero probablemente sin Dios. Y todas esas enseñanzas las tenemos que confrontar con la palabra de Dios y darnos cuenta que tenemos que despojarnos de todos esos aprendizajes para poder disfrutar de todas sus maravillas, de toda esa herencia que ha dejado nuestro Padre eterno para nuestra vida. Entonces despojémonos del pasado, estemos dispuestos a soltar, dejar atrás todo aquello que ya no nos sirve, que ya no nos deja avanzar en ese proceso de perfeccionamiento. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque solamente allí es donde vamos a encontrar la verdad. El mundo nos vende infinidad de verdades, infinidad de versiones, de posibilidades. Solamente en la Biblia vamos a encontrar la verdad. Allí es donde vamos a darnos cuenta de unas recomendaciones preciosas para utilizar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Ahí vamos a aprender todo lo que necesitamos para que nos podamos desarrollar como unos verdaderos hijos de Dios. También necesitamos utilizar la nueva naturaleza que tenemos, porque pareciera que la desconocemos o no sabemos qué implica tener una nueva naturaleza. Mis amados hermanos, ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Somos del linaje escogido. Somos de una nueva naturaleza. Eso implica que la santidad está implícita en nosotros, que tenemos que comportarnos de una forma ideal, buena, propicia, como lo dice la Santa Biblia. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde debemos confrontar lo que hacemos con lo que dice la Biblia. ¿Será que todavía hay cosas del pasado, como por ejemplo que me enojo fácilmente, como que a veces hay sentimientos contrarios a la palabra? ¿Será que a veces puedo sentir algo de rabia, de envidia, de mal genio? Bueno, infinidad de sentimientos que no deberíamos estar sintiendo. Y ahí es donde es importante reconocerlos y mostrárselos a nuestro Padre para que nos pueda ayudar y se puedan ejercer esos cambios que se necesitan en nuestra vida. Bueno, mis amados hermanos, estamos en La Voz de Dios, 780 AM. Estamos gozosos de compartir con ustedes estas enseñanzas, mis amados hermanos. Algo que es importante en esta nueva naturaleza que tenemos es que debemos dejar la vanidad de la mente. Hay infinidad de cosas que el mundo nos ha enseñado por las cuales nos sentimos orgullosos. Orgullosos por ser profesionales en algún área específica, por tener algún dinero, por tener alguna capacidad o alguna cualidad que en el mundo puede ser resaltada, pero no necesariamente es eso lo que quiere nuestro Padre que desarrollemos. Quiero que leamos Efesios 4, 17 al 18. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, llenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mis amados hermanos, no debemos andar como el mundo,
Y de pronto estas fechas nos da una idea muy poderosa de lo que nos está pidiendo el Señor. Esta es la época en que muchas personas, siguiendo unas tradiciones, están celebrando cosas que nosotros los cristianos somos conscientes que no debemos celebrar, como por ejemplo la exaltación a los ídolos que se hace a través de las velas, que se hace a través de las imágenes que se exaltan en estas navideñas o de brindis. Somos conscientes qué pasa y qué está sucediendo detrás de todas estas manifestaciones culturales, y por eso los hijos de Dios hacemos una línea, una separación entre esos comportamientos y lo que nos dice la Biblia. Nosotros hacemos lo que nos dice la Biblia, nosotros exaltamos a nuestro Señor todos los días, exaltamos la familia todos los días, vivimos en paz y en comunión todos los días. No esperamos una época del año para que esas cosas sucedan. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no andamos como los del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, somos de un linaje escogido, mis amados hermanos. Pero tampoco quiere decir eso que separemos o ignoremos a los que están considerando de forma diferente las cosas, sino que por el contrario nos tenemos que acercar con mucho amor y mostrarles la verdad de la palabra, con respeto, obviamente. Hablar de lo bello que es tener una relación con nuestro Padre, el gozo que se siente de tener esa seguridad de un Padre que está constantemente con nosotros, y así empezar a generar un diálogo ameno, cariñoso y lleno del Espíritu Santo, sobre todo, que pueda guiar a todas estas personas que necesitan de la verdad de la palabra, mis amados hermanos. También no exaltemos nuestro ego en función de esa vanidad de la mente. Muchas personas se idolatran a sí mismos, se exaltan a sí mismos, y no solamente en el mundo, podría pasar entre nosotros los cristianos, que por mucho conocer la Biblia, o porque mucho se ayuna, o porque mucho se ora, empieza a haber una exaltación de sí mismo. Y a quien debemos exaltar es a nuestro Padre amado, el que nos dio la vida, el que nos ha dado la posibilidad de ser aceptos y salvos, mis amados hermanos. Para Él sea toda la gloria, para Él sea toda la alabanza, mis amados hermanos, y por el contrario, nosotros con humildad lo que hacemos es trabajar en función de esta obra maravillosa de salvación que está haciendo nuestro Padre en el mundo. El entendimiento entenebrecido es no tener a Jesucristo, mis amados hermanos. Si nosotros no tenemos a Jesucristo, a su palabra, a las enseñanzas de nuestro Dios, vamos a estar dando vueltas en el mundo, y aquí es donde hay cantidad de implicaciones. La ciudad supuestamente la traían las cosas o los regalos o el dinero o las fiestas. Ahora nos damos cuenta que el gozo está en nuestro Señor, está en nuestro Padre. Por eso tenemos que entender que sin Cristo no somos nada. Sin las enseñanzas de nuestro Padre, nosotros no vamos a tener la felicidad que efectivamente nos da nuestro Padre. No el engaño del mundo, no la vanidad de los pensamientos o de la mente que podríamos estar teniendo o pueden tener los que están en el mundo, mis amados hermanos. La dureza del corazón es la dificultad para aceptar el cambio. Mis hermanos, tenemos que estar siempre pendientes que estamos en un proceso de perfeccionamiento, que día tras día nuestro Padre nos tiene en un proceso en el cual, que como la luz de la mañana, que va de aumento en aumento, que se hace cada día más claro, así nosotros los hijos de Dios nos perfeccionamos, conocemos más de su palabra y podemos transmitirle más al mundo de todas esas maravillas que el Padre ha dejado, para que nosotros ayudemos y demos la buena nueva a todos aquellos que la necesitan. Por eso, mis amados hermanos, la dureza del corazón lo único que logra es que no cambiemos, que nos aferremos al orgullo y que nos quedemos sin la posibilidad de mejorar cada día. Bueno, mis amados, estamos en La Voz de Dios 780. Vamos a hablar sobre que somos lo que pensamos. Así es, y miren qué importante es en este proceso es que desarrollamos nuestra vida a partir de lo que nosotros pensamos. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y sí que es importante ser conscientes de los pensamientos que tenemos. Si vemos en las Sagradas Escrituras
las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra a través de su Hijo Jesús. Y el apóstol Pablo hablaba mucho y se enfatizaba mucho no tanto en lo que la gente hacía, no tanto en lo que la gente reflejaba, sino en lo que la gente verdaderamente estaba pensando, en lo que la gente verdaderamente estaba haciendo. Miren que en Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, qué importante es que seamos conscientes de que nuestra vida, nuestro futuro, se enmarca a través y a partir de lo que cada uno de nosotros pensamos. No prestar atención a lo que pensamos nos lleva al pecado. Y esto sí que es cierto, digamos, yo tengo la oportunidad de trabajar en un hospital psiquiátrico y pues tengo también la oportunidad de hablar con pues muchas personas que el Señor me ha permitido atender y vemos que las personas cuando están en esos estados depresivos, pues básicamente uno escucha un discurso donde dicen, no, es que con una baja autoestima, ¿no? Es que a mí me hicieron, es que yo no puedo, es que soy un fracaso, es que aquello. Entonces, no prestar atención a esos pensamientos de fracaso, a esos pensamientos de derrota, pues va a llevar a que la gente peque. Dios nos está llamando a que nosotros tengamos una vida feliz, una vida de gozo, una vida de paz, una vida donde nuestra mente tiene que ser renovada y transformada en Él. El estar pensando que no puedo, que soy el pobrecito, que es que todos me hirieron, que es que yo esto, aquello, o sea, centrarnos en esos pensamientos es una actitud egoísta que el Señor no quiere que nosotros tengamos. Esos pensamientos nos llevan a pecado y recordemos en Hebreos 12:14 dice que un corazón sin santidad nunca podrá ver al Señor. Entonces, qué importante es que prestemos atención, seamos conscientes de esos pensamientos que están viniendo a nuestra mente, porque esos pensamientos luego se van a volver en unas acciones, luego se van a volver en unas palabras, luego se van a volver en un futuro. Entonces la gente dice, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es que dice la Biblia que del corazón salen los homicidios, del corazón salen las borracheras, del corazón salen todas estas cosas que son pues abominaciones para Dios. Entonces, ojo, hay que ser conscientes que si esos pensamientos están ahí, pues hay que echarlos fuera, porque si no va a estar en pecado la persona y en pecado, sin santidad, pues no va a poder tampoco ver a Dios. Por eso tenemos que mantenernos en santidad. Es difícil si no escogemos bien los pensamientos que llegan a nuestra mente. Entonces el llamado en esta mañana, amado oyente, es que hagas un alto y te detengas, digamos, en las 24 horas del día que el Señor nos ha dado. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en cosas que no agradan a Dios, que no son verdaderas, que no son puras, que no son nobles? Entonces, si estás identificando que estás pensando más en cosas malas, en cosas negativas, que puedas entregar eso a Dios y renovar tu mente, porque esos pensamientos negativos luego te van a llevar a unas acciones. Y recordemos que nosotros no somos como el mundo, no pensamos como todas las personas piensan. Nosotros debemos de transformarnos con la renovación de nuestra forma de pensar, tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado oyente, tú ya no eres esa persona. Mira cómo empezamos el programa de hoy. Dios dice que las cosas viejas han pasado. En Cristo todas son hechas nuevas. Así que tienes que renovar tu mente. Tienes al Espíritu Santo de Dios que te ayuda, que te redarguye para que tus pensamientos puedan ser pensamientos de bien y puedan ser pensamientos, como dice Pablo en Filipenses 4:8,
que tengan pensamientos verdaderos, honestos, puros, amables, de buen nombre. En estas cosas es que debemos de pensar. También en Proverbios 3:5 dice que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, porque el corazón del hombre es engañoso, como lo dice la Biblia. Muchas personas creen que no, están bien, pero cuando hacemos ese alto en el camino, cuando somos conscientes de esos pensamientos, puede decir, uy, estoy pensando mal del vecino, estoy pensando de pronto mal de este líder, de este jefe, estoy hablando, pensando mal, es que esta persona es así, así, pues después va a tener una reacción. O esas mujeres que son celosas con los esposos, primero piensan, no, es que se demoró, porque es que está en esta cosa, está en la otra, está en aquello, está en lo otro, y claro, llega el esposo, ya la persona está con su mente completamente ahí, llena de rabia, llena de enojo, llena de celos, y resulta que recibe de pronto mal a su esposo y ya después con el tiempo se da cuenta que de pronto se varó, que de pronto hubo un trancón, otras cosas. Entonces es muy importante estar muy atentos a esos pensamientos, a qué estoy pensando, porque luego esos pensamientos se van a volver en unas acciones y esas acciones, miren que desde el pensamiento ya se está dando un pecado. La Biblia dice que la intención del corazón es un acto consumado para Dios. Entonces, miren qué tremendo es esto. Mucha gente dirá, no, pero es que yo no he hecho, yo todavía no he mentido, pero en su mente ya está craneando cómo va a responder, cómo va a decir, qué va a hacer, y eso ya es un acto consumado para Dios. Somos íntegros en lo público y en lo privado. Miren, es como nosotros los cristianos tenemos que ser conscientes y pensar como si nuestros pensamientos estuvieran conectados a una gran pantalla y los pudiera ver todo el mundo. ¿Será que estamos en ese nivel de santidad, estamos en ese nivel de perfección en Cristo, de que podamos decir, bueno, mire, esta es mi mente, esto es lo que pienso, esto es lo que hago, y esos pensamientos son coherentes con lo que digo, son coherentes con lo que hago, son coherentes con mi comportamiento? Entonces se peca haciendo y también pensando. O con esto, porque la misma palabra de Dios nos lo dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, nos dice la palabra de Dios: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo lo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber la palabra. ¿Y cuántas veces ahí en lo secreto se piensa mal del jefe, se piensa mal del esposo, se piensa mal del líder, del profesor, de la profesora? Y ahí se está pecando, ahí se está fallando. Entonces, este programa es muy importante, amados oyentes, porque nos llama a una autorreflexión, nos llama a ser conscientes de qué estamos pensando del otro, qué estoy pensando también de mí misma. A la semana pasada hablaba con una señora que estaba en una depresión muy profunda y decía, es que yo soy fea, es que yo no puedo, es que no me puedo parar de esta cama, y todo el día literal era ahí en la habitación de la hospitalización, y cada que yo pasaba ella era ahí en las cobijas, debajo de las cobijas. Entonces me puse a hablar con ella, bueno, ¿y usted por qué no sale? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no participa en las actividades que se hacen? Y no, pues súper deprimida y eso. Entonces, con esas cosas, pues se está enfermando más, se está dando más la persona, y el Señor nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a que tengamos una vida verdaderamente felices en Cristo. Y miren que Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 nos dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mucho cuidado, porque miren,
no ha llegado al acto máximo del adulterio, pero con solo mirar y codiciar, ahí ya ha pecado, ahí ya tiene consecuencias pues delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno, amado oyente, lo que el Señor nos está llamando en esta mañana y ya finalizando este año, es que dentro de los propósitos que podamos tener para el siguiente año, es de verdad meditar en qué estoy pensando y ser consciente de esos pensamientos, y si esos pensamientos no son agradables delante de Dios, pues arrepentirse, porque miren que no es solamente con el acto tal, sino con solo el pensamiento ya se ha pecado. Gloria a Dios, mi hermana, bendición esa palabra que nos acaba de regalar, y queda un mensaje muy hermoso, y es que si nosotros no cuidamos lo que tenemos en nuestra mente, no vamos a ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Ese problema en estas épocas. Muchas personas que están en este trajín del mundo, en todas estas dinámicas, quizás están pensando en lo que deberían tener, en lo que deberían hacer, en lo que deberían regalar, y de pronto no pueden, y empieza su pensamiento a girar en función de ese tipo de situaciones, de las carencias, de las dificultades, que para ser feliz se necesitan son cosas y no se tienen presente los principios bíblicos, como que Dios es el dueño de todo, de la riqueza. De hecho, es quien nos da la alegría, quien nos permite sentir el amor, quien nos permite sentir el gozo, y dejamos estas ideas bíblicas escritas en la palabra, y nos ceñimos al ritmo de este mundo, a las ideas del mundo, y nos podemos dejar envolver por ese trajín de pensamientos que al final nos llevan a la depresión. Una de las características esenciales de la depresión es que terminamos pensando siempre en el pasado. Buscamos las razones, las consecuencias, el por qué se hizo, el por qué se dejó de hacer, cómo lo hice, es que cometí tal error, etcétera, etcétera. Y al revisar eso, consecuencia generalmente es la depresión. O también puede pasar lo contrario, esas personas que tienen la tendencia a proyectar su pensamiento hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si me va mal? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si aquel se va? ¿Y si yo no voy? Cuando hay esa tendencia a pensar siempre en el futuro, es cuando se genera la ansiedad. Y mis amados hermanos, nosotros estamos dados a que nos enmarquemos en el presente, a que estemos en una relación continua con nuestro Padre, que nos está ayudando a fortalecer todas nuestras dificultades, y a que seamos llenos de su Espíritu Santo y fortalecidos por su palabra. Entonces, mis amados hermanos, muy importante que nos demos cuenta que si la mente la alimentamos con mensajes que pueden ser tristes, que pueden ser llenos de preocupación, pues obviamente así vamos a reaccionar. Y de hecho, es que imagino en este momento que vamos a comernos un limón. Es más, cierren los ojos por un momento, e imagínense que en este momento están sentados en el comedor de su casa. Imagínense que encima de la mesa hay un platico, corten un limón, imagínenlo, verde, grande, muy sano ese limón, e imaginen cómo lentamente lo van partiendo y cómo empiezan a saltar las gotitas de limón y cómo empieza a oler a limón más intensamente. Ahora imaginen que a una de esas tapitas de limón le colocan un poco de sal, y pueden visualizar cómo el limón y la sal se empiezan a fusionar, y cómo se hace más líquido. Y imaginen que acercan esa tapita de limón y muerdan esa tapita de limón y sientan ese sabor ácido en sus bocas. ¿Qué les pasó en la boca en este momento? Están salivando. Ustedes consumen producir su cuerpo. Ustedes se llenan de ideas tristes, de ideas negativas, de pensamientos malos. Así se van a sentir. Ustedes se llenan del gozo de nuestro Padre, de la palabra de Dios, y ustedes lo que en lugar de cantar canciones llenas de maldición como que esta Navidad no es mía o cosas por ese estilo, cantamos por el contrario alabanzas a nuestro Padre. Se van a dar cuenta cómo se llenan de gozo y de alegría, y cómo esa depresión que nos enseña el mundo es un engaño del enemigo que vamos a echar fuera, hermanos. Es que Dios escudriña, Dios está pendiente de nuestros pensamientos. Y quiero leer Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia
que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Aquí Jeremías quería que pasara algo en contra de sus enemigos, pero el mensaje está muy claro. Dios está escudriñando nuestras mentes. Y leamos Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a analizar estos dos versículos, mis amados hermanos. Lo primero es que Dios juzga con justicia. Él es quien debe juzgar los actos de todos nosotros. No debemos ser nosotros los que juzguemos el comportamiento de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un compañero de trabajo, porque seguramente vamos a cometer un error, porque nuestra visión no es como la de nuestro Padre, que es grandiosa, maravillosa. Él es totalmente justo, mis amados hermanos, y nuestra justicia, o esa que hemos aprendido aquí en el mundo, que debemos ir desechando poco a poco con la justicia de Dios, nos puede ser muy limitada, mis amados hermanos. Entonces, confiemos en Dios, dejemos las problemáticas en Dios, que Él las solucione, dejemos los pesos sobre Él, y mis amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que nuestra mente se libera de gran cantidad de preocupaciones. También es importante que nos demos cuenta que Dios prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Lo que nosotros pensamos genera consecuencias. Si yo pienso en que la gente no me quiere, que todos se burlan de mí, por colocar un ejemplo, pues la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que me voy a aislar o que voy a empezar a tener enemistad con las personas. Pero Dios está juzgando esas consecuencias. El resultado de ese camino que yo estoy recorriendo, Dios lo está observando y obviamente esto va a generar un fruto, mis amados hermanos, de la relación que tengo con Dios, de la relación que tengo con los hombres, de mi llenura con el Espíritu Santo. Finalmente hay unos frutos, mis amados hermanos. Y no hablamos, por así decirlo, en este momento específicamente de los frutos del Espíritu Santo. Hablamos de los frutos sociales, de la amistad, del amor, de las buenas relaciones. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no dejamos que Él sea el que juzgue y escudriñe nuestros pensamientos para que nos direccionemos por una senda adecuada, pues mis amados hermanos, vamos a llegar al error, vamos a cosas que son inadecuadas y lo peor, con consecuencias negativas delante de los ojos de nuestro Dios. Qué bendición, así es. Muchas gracias, mi amor, por este mensaje de hoy. También esa enseñanza práctica, precisamente de que todo lo que nosotros realicemos, pensemos mejor, inicialmente que pensemos, pues se va a realizar como un acto, como una acción, y que muchas veces esas acciones son contraproducentes hasta para nuestra salud física, como el tema de hoy que estamos tratando es el mente sana según la Biblia, y aquí a través de la 780 de la M, la voz de Dios, esta emisora de gran bendición, y que de verdad qué magnífico de parte de Dios el poder estar esta mañana con ustedes compartiendo este tema. Entonces, cuando hablamos de que Dios pondrá sus leyes en nuestra mente, nos vamos a remitir a la palabra de Dios en Hebreo 8:10, donde dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué bendición, qué palabra tan hermosa. Y precisamente con este tema de hoy, mis hermanos, lo que dice la palabra, pondré mis leyes en la mente de ellos. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente sus leyes y sobre nuestro corazón Dios escribió esas leyes. Entonces, hoy la invitación, mis hermanos, es que pongamos por obra esas palabras, pongamos por obra las leyes de Dios que las tiene, dice la palabra que en nuestra mente, el que quiere en nuestra mente, que tengamos esa felicidad, que pensemos siempre en lo bueno, ¿sí? Y a pesar de que sucedan algunas situaciones difíciles, pues lo que el Señor quiere es precisamente de que nos confrontemos frente a aquello que vivimos. Si es bueno, confrontemos lo bueno, y si es malo, pues miremos cuántas cosas debemos de mejorar, ¿sí? También a través de recibir esas leyes en nuestra mente,
Dios nos está capacitando precisamente para hacer lo bueno, mis hermanos. En la medida en que nosotros pensemos cosas buenas, no solamente para nosotros, sino para los demás, eso va a traer unas repercusiones muy positivas para nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con los demás. Y el precisamente actuar, tener una mente sana, tener esos pensamientos positivos, tener esos pensamientos llenos de amor como Dios quiere que sea, llenos de bondad, eso es una decisión de parte de nosotros. Somos nosotros quienes decidimos lo que pensamos, somos nosotros los quienes decidimos qué queremos tener en nuestra mente. Mi hermana Angélica ahora lo explicaba, precisamente somos lo que pensamos. Y en este momento lo que Dios a través de la palabra nos está diciendo, si yo escribí mis leyes en tu mente, pues todo lo que debe salir de tu mente debe ser bueno, mis hermanos. Y en este momento quiero compartirles Filipenses 4:8, que es donde nos indica la palabra en qué debemos pensar. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un mandato de Dios, llenarnos de pensamientos negativos, de pensamientos tristes, de pensamientos dañinos. No debemos estar pensando al final con consecuencias negativas, sino por el contrario, muy llenos de pensar en todas estas cosas positivas. ¿Y dónde vamos a encontrar esos mensajes hermosos? Pues en la palabra de Dios. No va a ser viendo telenovelas, no va a ser viendo las noticias, no va a ser viendo los periódicos amarillistas, mis amados hermanos, sino en la palabra de Dios. Ahí es donde nos recargamos nosotros los cristianos, donde nos llenamos, que lo que logra es transformar todos esos pensamientos que nos pueden llevar a error. Bueno, algo muy importante que Dios quiere que hoy nos está de nuevo revelando, tenemos la mente de Cristo. Es una afirmación, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, hoy les estamos recordando a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento que tenemos la mente de Cristo, porque la palabra de Dios lo dice, lo está afirmando, no nos lo está preguntando, tenemos la mente de Cristo, no, nos está reconfirmando de que nosotros somos nuevas criaturas, por ende, si tenemos la mente de Cristo. ¿Qué debemos entonces tener en cuenta para reconocer que tenemos la mente de Cristo? Inicialmente, debemos dejar de lado todo aquello cuando decimos, por ejemplo, que no conocemos nuestro propio potencial. En ese sentido, lo que queremos es que a través de la mente de Cristo te des cuenta de que tienes grandes dones que el Señor te ha dado, grandes potenciales que el Señor te ha dado, y a partir de ellos tienes que volverlos a tu favor para que todas las cosas te salgan bien. Debemos también instruirnos con la palabra de Dios, como lo ha explicado mi esposo durante el programa. Angélica también siempre lo estuvo ahí reforzando. Debemos instruirnos en la palabra de Dios. Las leyes que hablamos ahora, que Dios ha escrito en nuestra mente, es la palabra de Dios. Debemos de tenerla allí. Por eso, importante salirnos de todo aquello que de alguna manera nos distrae y nos quita todo ese carácter de Cristo, nos roba tantas cosas espirituales como las redes sociales, como todos esos medios de comunicación. No, hoy la invitación es que volvamos a nuestro Padre, que busquemos la palabra y sobre todo apropiarnos de las afirmaciones bíblicas, esas ordenanzas que están en la palabra, apropiarnos de ellas, esas bendiciones que están en la palabra, esas afirmaciones que están en la palabra. Mis hermanos, es un privilegio poder compartir con ustedes este tema, pero decirles en el amor de Cristo que todo lo tenemos en Él, todo lo tenemos en Él. Él es quien nos va a resolver todas esas situaciones difíciles que tenemos, pero ya sabemos, yo afirmo de que tengo la mente de Cristo, que las leyes Dios las escribió en mi mente. Allí vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Qué bendición este tema y bueno, y poderlo compartir con ustedes
y también es siempre llevarles esa palabra con mucho cariño. Mis amados hermanos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cómo dudar que tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo vamos a dudar una verdad bíblica, una afirmación tan poderosa como estas? Y entonces démonos cuenta con qué alimentamos nuestra mente o qué estamos creyendo. Quizá esa afirmación la dudamos. Quizá muchos dicen, no, pero es que yo siempre he sido desmemoriado, no, yo siempre he sido malo para matemáticas, no, yo no soy capaz. Tenemos la mente del creador del universo, de los cielos, de la tierra. ¿Cómo no vamos a poder aprender aquellas cosas que quizá en un momento nos generan dificultad? El justo por su fe vivirá. ¿Qué estás creyendo? ¿Estás viviendo? Si yo pienso que no soy capaz, si yo pienso que soy limitado, mi hermano, porque esa es una declaración, porque nuestras palabras tienen poder. Entonces, miren la importancia de lo que pienso, porque de lo que pienso es lo que va a hablar mi boca. Y entonces, si estoy lleno de una información que no es adecuada, pues posiblemente el cristiano puede estar viviendo igual que aquellos que están en el mundo. Por eso tenemos que transformar nuestro pensamiento a partir de la palabra de Dios y apropiarnos de verdades como estas. Yo tengo la mente de Cristo, soy inteligente, soy una persona apreciada, lo que yo digo, lo que yo hago es valioso, vale la pena que yo haga mi aporte en mi iglesia, en mi casa, en mi familia, en el lugar donde trabajo, con mis amados hermanos. Nosotros somos el mundo. Nosotros vinimos a este mundo a dar mucho, a dar la palabra de Dios, la buena nueva de que nuestro Padre maravilloso trajo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a dar la vida por nosotros, mis amados hermanos. Si nos apropiamos de esta verdad, nuestra vida cambia definitivamente, mis hermanos. Cuando nos apropiamos de esas verdades bíblicas, cuando nos damos cuenta que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él es mi papá, imagínense, ya no voy a pensar en la pobreza, voy a creer en la abundancia de nuestro Padre amado. Y eso, cuando lo pensamos y nos apropiamos de ello, se va a ver manifiesto en nuestras vidas. Mis amados hermanos, nuestra mente puede ser un motor maravilloso que nos va a acercar a todas las bendiciones que nos da el Padre o nos va a alejar de ellas, mis amados hermanos. Por eso, quitemos todas esas ideas del mundo que quizá en estos momentos lo que hacen es alejarnos y llevarnos a un mundo de fantasía, de las lucecitas y la música navideña, y acerquémonos más a la palabra de Dios que nos da ese mensaje maravilloso, que somos hijos de Dios, que somos de linaje escogido y que tenemos una gran comisión que es ayudar a las almas a acercarse a nuestro Señor, a nuestro Padre eterno. Mis amados hermanos, vamos a renovar nuestra mente siempre basados en la palabra de Dios.